Tengo un poquito de dificultades para hablar, hermano, porque pasé por un proceso fuerte esta semana. Yo sé que el diablo nos iba a quedar tranquilo, pero, hermano, de eso, él sabe que yo me gozo. Y hoy yo le decía a hermana María, ay, quién sabe, Dios mío. Andaba desesperada, hermano. Y yo digo, bueno, pero voy a predicar el domingo. Yo sé que los hermanos me van a entender. Aleluya. Vamos a estar abriendo el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 6 al 8. 6 al 8. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Bendito Dios y Padre celestial. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor, en este momento, Dios mío, porque Dios mío, te hemos dado el regalo, Dios mío, de nuestra alabanza, Señor amado, de nuestra adoración, Padre querido. Ahora, Dios mío, nos disponemos a oír tus consejos, Señor. Danos sabiduría, Dios mío, para poder entender, Señor, lo que tú, oh Dios, tienes para nuestras vidas en esta mañana, Jesús. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse y vamos en esta mañana a estudiar. Gloria a Dios. Sabemos, hermanos, que a veces cuando andamos por ahí decimos, hay un adagio muy popular que dice, yo voy a comprar esto que tenga las 3B, ¿no? Bueno, bonito y barato. Dicen por ahí la gente. Bueno, en esta mañana tenemos un tema llamado las 4P que Dios necesita para cumplir su propósito. Y voy a empezar preguntando, ¿cuáles serán esas? Dígame 1, 2 o las 4. ¿Cuáles serán esas 4 palabras que comienzan por P que Dios necesita para mover? Perdón. ¿Quién dijo poder? Poder. Perseverancia. Propósito. Paciencia. O sea, que son unas cuantas, hermano, ya. Son unas cuantas que hay. ¿Quién más dice algo? Preparación. A pulirse, dice. Pureza. Gloria a Dios. Vemos en el pasaje que hemos leído, antes de que el Señor fuera ascendido a los cielos, los discípulos tenían una preocupación, ¿no? Y era que el pueblo de judío, el pueblo de la antigüedad del Señor, ellos vivían preocupados y cuando se anunciaba que vendría el Señor, ellos estarían esperando a un rey. Como ellos, hermanos, tenían que estar bajo el dominio de un rey para poder, y con eso andaban malos, andaban todo el tiempo chuecos. Entonces ellos todo el tiempo estaban esperando a alguien. Cuando el Señor antes de ascender al cielo, ellos tuvieron y sintieron la curiosidad de hacerle esa pregunta al Señor. Él diría, oye, ¿será este tiempo el tiempo en que necesitamos o que el Señor se va a establecer como rey en la tierra? Y entonces le hacen esa pregunta.
Y dice, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque era, para el pueblo judío, era la gran preocupación, era el que restauraran el reino, el gobierno, eran otras cosas, ¿no? Pero de una forma como que muy arbitraria le contestó el Señor y le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ellos dirían, una cosa no tiene que ver con la otra. Le estamos preguntando que si va a establecer el reino aquí en la tierra y él me sale con que recibiréis poder. Bueno, pues una de las primeras P que en esta mañana tenemos es poder. Poder del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles? Todos lo sabemos, lo conocemos y lo repetimos todo el tiempo. Pues en este tiempo, si en aquel entonces el Señor vio la necesidad de que los discípulos tuvieran ese poder que es dado a través del Espíritu Santo, pues en estos tiempos vemos la suma necesidad de que el poder de Dios pueda moverse a través de su iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? La iglesia son ustedes y soy yo, somos nosotros. ¿Ve? Entonces el poder no puede estar solamente sobre el pastor, sobre el presidente de las dependencias, no. Dice que recibiréis poder. O sea, él no le dijo iba a recibir el poder en X o Y de ahí de los discípulos, no. Dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, fue una promesa, una de las primeras promesas que el Señor hizo antes, hermano, de subir allá al cielo y que una nube lo llevara. Entonces dice que en la vida del cristiano el poder es una de las principales fuentes que debe de tener o fluir sobre un cristiano. Y no está solamente sobre, oye, no, eso es para el hermano Aurelio. Eso a lo mejor es para la hermana Carmen, que va allá y Dios la usa. El hermano José, que, oye, tiene ese ministerio de música, de alabanza y todo eso. Eso es para él, no. Ese poder es para cada uno de nosotros. Para cada uno. Sí, no tiene, hermano, distinción. Todo aquel que haya creído en el Señor tiene una promesa de recibir poder. ¿Poder para qué? Dice, poder espiritual, un poder que transforma, un poder que cambia, ese es el poder del Espíritu Santo. El poder aquel, hermano, que cuando usted hable y anuncie el Evangelio, lo haga con poder y autoridad. ¿Ve? No aquel cristiano que dice, no, yo tengo poder de lo alto. Pero hermano, cuando veo que alguien sale endemoniado, mire, que me meto atrás de la corneta. O que digo, vaya, llamen al hermano Raimundo para que ore por él. No, eso no es tener poder de lo alto. Un cristiano con poder, que sienta que el poder de Dios está en su vida, no tiene por qué amedrentarse ante los demonios, ante las dificultades, ante las adversidades. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo está en mi vida. Y si el poder del Espíritu Santo está en mi vida, yo tengo poder. ¿Verdad? Una vez, en una oportunidad, cuando nosotros estábamos más jóvenes, teníamos un grupo de jóvenes de Valera y todo eso. Y había uno de ellos que echaba mucha broma y dice, oye, yo he pensado que ahorita la Biblia dice que uno tiene que tener la fe como una semilla de mostaza. Dice él, pero yo creo que para este tiempo uno va a tener que buscar tener la fe como una pepa de mango. Yo le digo a mundo, nos cuesta a veces tenerla como la semilla de mostaza. Mire, la semilla de mostaza se tiene comprobado que es el grano más pequeño
de todos los frutos, el más pequeñito. Y no la tenemos, hermano, como una pepita de mostaza, que me imagino que es como así. ¿Cuántos conocen la semilla de la mostaza? ¿Ah? Bueno, es pequeñísima, pequeñísima. Bueno, pero a veces le digo yo al Señor, bueno, aunque no la tenga como una pepita de mostaza, una semilla de mostaza, pero al menos dame poder y autoridad para predicar tu palabra, para en tu nombre dar libertad a los cautivos, como dice Isaías. Entonces, hermano, el cristiano debe tener el poder. Es la primer y gran misterio en la vida de un cristiano y lo que Dios necesita para que nosotros, la iglesia del Señor, pueda avanzar en victoria. Dice, poder para anunciar las verdades del Evangelio, poder para confiar, para confirmar las palabras con señales. Ajá. Ese es el poder que usted tiene que tener y que yo tengo que tener. Poder, hermano, para predicar la palabra y poder, hermano, para confirmar la palabra con señales. De ahí, hermano, que cuando usted ora por un enfermo, el enfermo se sana. Cuando usted ora por un endemoniado, el endemoniado queda libre. Cuando usted ora por un cautivo, queda libre. Esas son las señales de poder en la vida del cristiano. Ahora viene el segundo. Es el plan de Dios para la iglesia. Dios desde un principio formuló un plan para la raza humana, ¿verdad? El pueblo de Israel no pudo, hermano, cumplir el propósito que Dios tenía de que fueran ellos como pueblo de Dios el que anunciara el evangelio, el que anunciara la salvación, pero no pudo porque la Biblia dice en Juan 1:11 que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. En vista de que ese plan que Dios había hecho para la humanidad no se cumplió a través del pueblo de Israel, entonces, hermano, viene la gracia sobre el pueblo gentil, que somos nosotros, y constituido el Israel espiritual de Dios. Entonces, nosotros, hermano, tomamos el plan de Dios y con el poder del Espíritu Santo hemos podido llevar a nivel mundial, se ha podido cumplir, hermano, esa palabra y esa promesa que Dios hizo, que serían los testigos. Primero en Jerusalén, no fue en Jerusalén fue, hermano, donde nació el plan que Dios tenía para la humanidad. Quizás, hermano, no se cosechó como tenía que ser, pero aquí estamos nosotros. Vamos, hermano, a dar unas estadísticas que hasta hoy se han hecho. Dice, el cristiano es la empresa que crece más rápido en el mundo de hoy. Cada día el número de añadidos al cuerpo de Cristo por todo el mundo, mira la estadística, hace un promedio de 174,000 a 3,500 iglesias nuevas se abren cada semana a nivel mundial. A nivel mundial es una estadística que hay personas comisionadas para eso, que viven sacando estadísticas acerca de las iglesias, acerca de todo eso. Y entonces dice, después de 70 años de opresión de la Unión Soviética, los cristianos se pueden enumerar. Dice aproximadamente 100 millones de cristianos, 25,000 nuevos creyentes por día marcan el crecimiento de la iglesia africana. ¿Sabe usted que el pueblo africano es una de las naciones más terribles? ¿Por qué? Porque ahí, hermano, la brujería es horroroso. Horroroso. Hay brujos, hermano, de los que vuelan y de los que no vuelan también. Gente, hermano, terrible, terrible. Así,
Por eso digo, yo a veces me pongo a analizar y veo películas y bromas de África, y digo, por eso es que África es un país donde hay tanta hambre, donde los niños se están muriendo, donde aquello, hermano, es horroroso ver. Usted no ve por ahí las fotos que salen de esos niños, que a veces dan miedo mirarlo. Bueno, hermano, están allá, pero ¿es por qué? Porque, hermano, África es uno de los países más terribles en la brujería, en la hechicería, en todo eso. Pero así, hermano, aunque ese país esté en esa condición, Dios está estableciendo su reino en ese lugar. Y entonces dice, hermano, que 100 millones de cristianos, 25,000 nuevos creyentes por cada día marcan el crecimiento de la iglesia africana. Vamos con la otra palabra, la tercera. Ya tenemos el poder, el plan de Dios para la iglesia ya lo dio. Después dice, hermano, el programa de Dios. Conocer desde nuestro entorno hasta los rincones más lejanos del mundo. ¿Cuál es el programa de Dios? Cuando decimos aquí, hermano, pero recibiréis poder, primera palabra, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, era el plan de Dios para nosotros. Después dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el programa de Dios para nuestras vidas. Alguien que me lea Gálatas 4:4. ¿Cómo? Gálatas 4:4. ¿Cómo dice, hermano? Ajá. ¿Era el programa de Dios, no era ese? Ese era el programa de Dios para la humanidad. Pero, ¿quién llevó a cabo ese programa? Nosotros. ¿Lo hizo Israel? No lo hizo. Más bien, hermano, lo estropeó. El plan de Dios y los programas de Dios. Lo hicimos y lo estamos cumpliendo nosotros. ¿En qué plano, hermano, nosotros tenemos? Y Dios, hermano, tenía esa carta bajo la manga. Y era, hermano, de enviar a su hijo. La ley no pudo hacer nada por el hombre. La ley, hermano, más bien confundió a la humanidad y trajo a veces consecuencias tremendas. Pero bueno, estaba dentro de los planes de Dios. El hombre en la ley vivía por la ley, pero hacía el pecado y hacía lo malo. Pero entonces, mire, Dios, mire, sacó su cartica debajo de la manga y envió a su hijo a morir por cada uno de nosotros. Ahora nos queda a nosotros cumplir el programa, el plan de Dios para la iglesia y para la humanidad. Muchos han querido, hermano, y buscan el poder. Si vemos a nivel secular, todo el mundo quiere el poder. Los discípulos le decían al Señor, Señor, ¿quién será el más grande allá cuando estemos allá? ¿Quién se irá a sentar a tu derecha? El poder ha sido una de las cosas que siempre el ser humano ha buscado. Y vemos, hermanos, que la raza humana busca poder a como dé lugar, no le importa matar, no les importa, hermano, que la gente muera con tal que ellos obtengan el poder. Pero nosotros sabemos, hermano, que el poder que transforma la vida es el poder del Espíritu Santo. Que el poder, hermano, y el plan que transforma a la vida es el que usted y yo
cumplamos con la misión de ir y predicar el Evangelio. Que cumplamos el programa de Dios para nuestras vidas. El que nosotros podamos llevar la palabra de Dios, hablarle a alguien de la palabra de Dios con poder y con autoridad, donde usted esté. Eso es el programa, es el plan de Dios para nuestras vidas. Vamos a ver, mire, otra estadística que dice, en el 1900 existían cerca de 50 evangélicos en toda Latinoamérica. 1 millón en el 1930, 5 millones en el 1950, 10 millones en 1960, 20 millones en 1970, 50 millones en el 1980. Se calculaba en aquel entonces que para el 2000 rondaban entre los 100 millones, pero hoy, la gloria sea de Dios, tenemos 150 millones de cristianos en América Latina, nada más, en América Latina. Y sabe, hermano, algo, que hoy es el tiempo propicio para predicar el Evangelio, cuando sabemos que la venida del Señor está más cerca. Creo que ese número ha de incrementarse cada día más. Vemos en Amós 8:11, que dice, he aquí vienen días, dice el Señor, ¿no? En que Jehová el Señor, en los cuales enviará hambre en la tierra, pero no esa hambre así que vemos en África o vemos en diferentes lugares a nivel mundial, sino hambre, una comezón, dice la Biblia, por oír la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. Yo creo que esos tiempos que dice Amós ahí en 8:11, son los tiempos que estamos viviendo quizás en estos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque yo digo que esos tiempos de sentir a esa gente esa comezón, esa hambre de oír la palabra, era en los tiempos en que el fin se estuviese acercando. Cuando Cristo ya estaba por venir a la tierra a levantar su pueblo, Dios va a levantar, hermano, una comezón por oír la palabra del Señor. Y nosotros estamos en el deber de predicar, de anunciar la palabra del Señor. Quizás no hagamos, hermano, como muchos hacen. Se dice que en el 2010 se celebró el Mundial de Sudáfrica. Fue en el 2010. Y sabe, hermano, que ahí en ese Mundial de Sudáfrica, unos cristianos repartieron 60,000 Biblias en ese lugar. 60,000 Biblias en ese lugar. Entonces, hermano, yo leía esa investigación y decía, wow, con razón, Cristo está a la puerta. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Así es. La hoz, dice por allá, está lista para cegar. La hoz es algo que tiene una forma así y así, que se agarre, de cortar el trigo y todo eso. Bueno, lo usaban o se usa para eso. Entonces, hermano, cuando vemos todas estas estadísticas y todos estos programas que la Iglesia del Señor está haciendo a nivel mundial, es que decimos, la venida del Señor por eso está cerca. Porque a veces, aunque usted y yo, hermano, estemos sentados en una silla, pero hay otros hermanos que están haciendo el programa, están cumpliendo con el programa de Dios a nivel mundial. Usted sabe lo que es, hermano, que nada más en
en ese mundial de Sudáfrica hayan repartido 60.000 Biblias. Es grandioso. Se dice que en la China se están convirtiendo más de 500.000 por año. Hay iglesias subterráneas en la China. Entonces, hermano, eso es lo que a nosotros nos tiene que hoy abrir los ojos y decir, la venida del Señor está cerca. Gloria a Dios. La última P, hermano, que el Señor necesita a través de su iglesia es el personal. Una empresa para funcionar tiene que contar con un personal. La empresa de Dios, que somos nosotros, porque sabe que la Biblia dice que el Evangelio es una profesión, ¿verdad? Es una profesión. Pero esa necesita, hermano, una empresa para funcionar necesita personal. Yo no puedo abrir una empresa si no tengo personal. Si es una empresa de venta, si no tengo, hermano, vendedores quien vayan y presenten el producto o algo, pues no puedo. Un almacén, hermano, se abre y bueno, que llegue la gente. Usted no ve que uno se siente incómodo llegar a un almacén y que uno mismo se atienda, uno mismo busca la persona, uno mismo busca el precio, uno mismo busca esto. Ese almacén no está funcionando como tiene que funcionar. Y yo se lo he dicho muchas veces a una cajera, yo le digo, este almacén necesita personal para que funcione, porque no puede ser posible que uno llegue, uno no sabe cuánto cuesta una prenda, cuándo es, cuánto aquello, para allá no es nada, porque necesita un personal. Así mismo es Dios. Dios en su iglesia necesita un personal para poder, hermano, evolucionar el programa que Él tiene para llevar el Evangelio. Si usted y yo no estamos dispuestos, nosotros, Dios no puede hacer nada. Él necesita a alguien para depositar su poder, ¿verdad? Él necesita de alguien para depositar su poder, que es la primera. Después, hermano, alguien para cumplir su plan. Alguien que lleve a cabo su programa. Entonces, hermano, esas son las 4 reglas que Dios necesita para una iglesia o necesita para que se mueva en cada uno de nosotros, o que se mueva en el entorno de una ciudad, de una nación, de un país. Si estas 3 cosas no las hay, entonces, ¿cómo ellos van a creer si no hay quien les predique, quien les hable? No solamente, hermano, que les hablen, pero que les hablen con poder, con autoridad, con testimonio, con los planes de Dios. Pues usted no ha visto que alguien, yo he escuchado, ¿usted cree que el que está allá en el mundo, hermano, no conoce a los evangélicos? Mire que los conoce, los conoce. Y muchos evangélicos van y hablan y dicen, ¿qué me va a estar hablando usted? ¿Qué me va a estar diciendo? Si ese ni evangélico parece, porque es que de una vez saben, ¿verdad? Porque el poder del evangelio, hermano, mira, hasta los demonios lo perciben. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted va en una calle y está alguien, hermano, poseído por demonios en una calle. Y usted va y solamente que lo mire, enseguida sale volado. Despega, hermano, porque él sabe que en usted va el poder de Dios. El poder de Dios. Entonces, hermano, esas son las 4 P que Dios necesita para que su palabra o para que el evangelio se pueda extender. Un cristiano con poder, que cumpla, hermano, el plan de Dios,
que cumpla el programa de Dios como Dios quiere. Y segundo, hermano, que usted se disponga a ser un personal calificado de la empresa de Dios. Y dice, hermano, que podamos ser testigos del poder de Dios. Personas que valoren las almas, que sintamos dolor, amor por las almas. Que estén dispuestos a pagar un precio por ganar almas. Y testigos que digan, yo sé que esto es verdad. Que usted y yo nos dispongamos a ser testigos del poder de Dios. Pero a través, no solamente a través de mis palabras, sino que sean a través de mis hechos, a través de las pruebas que yo tengo en mis manos de que el poder de Dios está en mi vida. Como cuando uno, hermano, se enferma y los médicos dicen, no hay solución, o esto, le dan un análisis garrafal, horrible, pero usted, con ese poder que Dios le ha dado, y la autoridad que Dios le ha dado, y la misericordia de Dios, hermano, que Dios está en nuestra vida, hay doctores que hoy por hoy han tenido que quedar boca abierta. ¿Por qué? Porque dicen, wow, pero si es que estos exámenes dicen una cosa, ¿y por qué ahora se le hace esto y ya no lo es? No es así. Recientemente sufrimos mucho y elevamos y oraciones, hermano, y lloramos mucho por la esposa de un hermano de Cabima, que hermano, de repente, de un momento a otro, y eso terminaron, pasaron 20 días ahí en la casa. Yo no estaba aquí en Barquisimeto, yo le dije, no importa, váyanse a la casa de ustedes, allá está Ramón, y estén ustedes allá. Ellos tenían una actividad aquí en Barquisimeto y venían 20, 25, ¿cuántos vinieron? 15, 20, yo le digo, no hermano, vaya para allá, duermen arriba, duermen abajo en los cuartos, no sé. Yo no estaba aquí. Y a los días, hermanos, nos enteramos que la esposa de uno de ellos, hermanos, le detectaron un cáncer en un seno. Ay, Dios mío, aquello fue horrible, una mujer tan joven. Y yo decía, no puede ser que la hermana tenga cáncer. Bueno, el hermano nos llamó a nivel nacional y comenzó a orar y lloramos por ellos y lloramos y todo eso. Hermano, la próxima vez, cuando ya le iba a empezar a hacer las quimioterapias, que sé yo no sé qué, la broma, todo eso. O creo que le hicieron unas primeras quimios. Y el pueblo de Dios orando por esa hermana. Cuando volvió, hermano, el doctor se quedó boca abierta. Porque el seno estaba completamente sano. Hermano, el cáncer había desaparecido. Eso es el poder que la iglesia de Cristo está demostrándole a aquellos que no tienen esperanza, hermano, que no creen en un Dios de poder, que creen en un Dios a su manera, en un Dios, hermano, con límite. El de nosotros, hermano, no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene enfermedad, hermano, que lo pueda detener, nada. El de ellos, hermano, le dicen, bueno, órale a San Marcos, no, a José Gregorio, a ver si él puede dignarse en venir. Y entonces a veces viene, hermano, ya desapareció un pedazo, pero falta el otro. Ya nosotros no, hermano, porque nosotros tenemos ese Dios que la obra que le empieza la perfecciona en nosotros. Yo he sido testiga de ese poder que Dios ha hecho y ha pasado en mi vida. El primer poder grande así que yo vi fue cuando me convertí, que Dios prácticamente me levantó de la silla de ruedas. Mis amistades y todo tuvieron que quedar boca abierta. Después, hermano, me casé y el segundo gran milagro que yo vi en mi vida fue cuando Dios me resucitó a Levis. Hermano, le cayó un bloque, le cayó aquí. Estaba de 1 añito. Y ella, hermano, los que vieron la situación, porque yo no
no tuve ese valor, yo se lo lancé a mi esposo en los brazos y me fui detrás de una ruma de bloques a llorar, a clamar y decir, no puede ser, Señor, el primer hijo mío, tú no me lo puedes quitar, así para... Hermano, y Dios se complació en esa noche resucitar a Leiby. Mire, esa noche del culto, eso estaba, me acuerdo que era un culto de oración. Y eso estábamos cantando y eso. Había, hermano, un desánimo horrible. Yo digo, hermano, que cuando la niña en mis brazos, ella abrió los ojitos y como que boqueó como 3 veces así, me hizo, y se me quedó. Aquello fue horroroso, horroroso para mí. Mi pastor estaba metido así en el púlpito, así, metido por un lado así, orando. Y yo decía, pero ¿por qué no se para? No se para sabiendo que aquello se formó un escándalo, los inconversos que estaban ahí dentro de la iglesia. Mira, hermano, usted veía a esa gente orando, clamando a Dios, porque habían varios que no eran cristianos ahí. Y esa gente clamando y orando, hermano, veía a los mundanos todos, porque aquello fue algo horroroso. Cuando yo regreso, hermano, cuando el Dios le dice al pastor, no te preocupes, yo voy a orar. Él estaba seguro porque ya Dios le había hablado. Cuando él se levanta, agarró el aceite, ungió a la bebé y empezó a orar por ella. Recuerda, hermano, que como pudo le abrió la boquita, le echó aceite y comenzó a orar por ella. Y Dios le devolvió la vida a ella en ese momento. Mira, hermano, cuando a mí me pasaron mi hija, a mí me pasaron una pasta de hielo. Esa niña no tenía calor en ninguna parte del cuerpo. Aquello fue notorio en el barrio donde vivían. Porque una de las que estaba ahí, que era hija de una hermana, le decía la resucitada. Mire, a mi casa iban a verla porque ella le duró 3 días los ojos que parecían como de vidrio, como sin vida. La piel blanca, hermano, que parece que por su vena no corría sangre, por su cuerpo no corría la sangre. Como ver un muerto, así duró 3 días la niña. Y por eso que yo siempre la levanté a ellos, y no solamente a todos mis hijos, pero ella diciéndole a ella, recuerda que Dios te resucitó, porque para que cuentes su gloria. El día que por X o por Y tú no le quieras servir a Dios, recuerda que Él te volvió a dar la vida para que le sirviera. Ella siempre se acuerda de esas palabras y siempre recuerda que un día Dios la resucitó para que hiciera cosas grandes en la tierra. Bueno, hermano, eso es ver el poder de Dios en la vida de uno. Ver a veces cuando vimos a la hermana Carmen en una cama, quizás con un veredicto fuerte de parte de los médicos, pero hoy vemos a la hermana Carmen brincando y saltando. El poder de Dios está en la iglesia. ¿Sí? Nunca a veces se me olvida, hermano. Y cuando tengo que orar por ella, nunca se aparta de mi mente la imagen de Elizabeth cuando yo fui a verla a aquel hospital. Créeme, hermano, que era como que tener una falda en su puesto, hermano, para no tener, hermano, que arrugársele a uno el corazón así, hermano. De ver a Elizabeth, yo le decía, Señor, ¿será posible que tú levantes a Elizabeth de ahí? Ver, hermano, como una muerta en una cama con tubos por aquí, tubos por allá, tubos por todas partes. Quizás ella no se dio cuenta, ni cuando iba uno a visitarla, ni nada. Pero, hermano, aquí está Elizabeth. No solamente con sanidad sobre de ella, sino con la sanidad más importante que es la salvación. Bueno, hermano, ese es el plan y el programa y el propósito de Dios para la iglesia del Señor. Aquí mismo en la iglesia, usted no tiene que ir, hermano, para allá, para Estados Unidos, para Puerto Rico, por allá, para África, para toda esa parte, para ver los milagros y el poder de Dios.
No lo vemos aquí mismo en nosotros, que aunque siendo una iglesia pequeña, vemos el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas y en la vida de cada uno de nosotros. Así, hermano, que es el tiempo y que nosotros podamos, hermano, estar cumpliendo con esto. Estar diciéndole, Señor, yo necesito una doble porción, como le dijo aquel profeta, una doble porción en mi vida. ¿Por qué? Porque se nos avecinan tiempos difíciles y la venida del Señor está cerca. Y quizá usted no vaya a un mundial, hermano, a repartir las Biblias, 60,000 Biblias, ni 1,000 Biblias, ni nada, hermano. Pero al que usted le pueda hablar de Cristo, háblele. Háblele. Que no soy predicador, no es que no necesita usted, hermano, tener un ministerio o pararse en un púlpito para predicar y decir, soy un predicador. No. Cuando usted abre sus labios y le dice a alguien que Cristo le ama, que hay alguien que murió en la cruz del Calvario por él, que hay alguien que está interesado en sanarle, que hay alguien que está interesado en libertarlo, que hay alguien que está interesado, aleluya, en que él se salve, usted es un predicador. Y si usted siente, hermano, que lo está haciendo con poder, porque el poder de Dios debe de estar en nosotros, entonces háblelo, dígale. No se calle. No nos podemos callar. Porque si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar. Van a hablar. Y hoy, hermano, no predicaba, pero vamos por una calle y vemos en grandes piedras así, que dicen, Cristo viene pronto. Hermano, esa piedra está hablando. Y yo digo, ay Dios. Ay, aquella piedra me golpeó fuerte. Cuando yo voy por una calle y veo eso, digo yo, wow, me golpeó fuerte. ¿Y a quién habré dicho hoy, Dios, yo le habré dicho hoy que Cristo viene pronto? Ay, y esa piedra le ha dicho a miles que han pasado por aquí. Todo, hermano, el que va en un carro, mira, porque siempre la ponen en lugares visibles, esa piedra al día, esa piedra le habla a miles de personas que pasan por esa carretera. Y nosotros, hermanos, siendo el pueblo de Dios, en el día no le predicamos ni a una persona que Cristo le ama. Entonces, hermano, estos son los tiempos en que dice que si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar. Y hoy en día las piedras están hablando. Las peñas están hablando. Usted no ve que hay gente que se ha subido en peñas altas y con piedras así pintaditas en blanco dice, Cristo viene pronto. Hermano, las piedras están hablando. Y si las piedras están hablando, vamos a hablar nosotros también. Así, hermano, que Dios me les bendiga. Dios me les guarde, hermano, y que Dios se siga glorificando en nuestras vidas. Yo creo, hermano, que Dios nos llamó para ser vencedores y más que vencedores. Por eso que a los líderes de la iglesia Peniel, a esos hermanos que no han tenido miedo en decir, yo lo voy a hacer, estemos nosotros, hermanos, ayudándoles en oración, para que ellos sigan cada día superándose más. No los hermanos los machuquemos, no sintamos envidia de ellos, no, sino que usted preocúpese, hermano, en cumplir el plan de Dios en su vida y en mi vida. Yo me alegro cuando alguien de mi iglesia es invitado a alguna parte a llevarle el mensaje, o el mensaje a través de la alabanza, o el mensaje a través de la Biblia, como sea, hermano, yo me gozo, porque yo digo, wow, mi iglesia, por eso es que el enemigo le ataca, porque aquí hay gente, hermano, mire, fuerte para servirle a Dios, ministerios, hermanos, buenos, aunque así, hermanos, seamos una iglesia pequeña, pero acá hay gente con material, bueno, pues, como usted no tiene. Solamente Dios está esperando que usted y yo le digamos, aquí estoy. Aquí estoy.
Yo quizás no tengo mucha letra, le digo yo a veces al Señor. Y quizás, Señor, no tengo tanto, no soy quizás como Pablo, hermano. Pero yo le digo, Señor, pero dame que yo quiero dar. Y así, hermano, pues, Dios me ha llevado por diferentes partes a hablar de la palabra. Quizás no con la elocuencia de Pablo, pero hermano, yo voy en el nombre del Señor. A veces así temblando y a veces con nervios y todo, pero yo voy, yo le cumplo al Señor. El resto le queda a Él, pero yo le digo, Señor, eres tú quien va a hablar. Yo simplemente soy un instrumento en tus manos. Entonces, haz lo que tú quieras. Y cuando usted y yo le decimos, Señor, haz lo que tú quieras porque soy un instrumento, Dios hace el resto. El problema está cuando Dios dice, yo voy. Y yo voy a hacer. Y yo esto. Y yo aquello. Ese yo-yo a Dios no le gusta. Ahí no está el poder de Dios. Ahí está el yo-yo. Y en el yo-yo, hermano, Dios no se glorifica. Así Dios me les bendiga, Dios me les guarde y bríndale un fuerte aplauso al Señor. Nuestro hermano José quiere decir algo.